La compra-venta, capítulo tercero, el precio. Es uno de los elementos de la compra-venta. Es una obligación del comprador de dar una suma de dinero determinada al vendedor para adquirir el bien mueble o inmueble. El Código Civil en su artículo 1543 establece: la compra-venta es nula cuando la determinación del precio se deja al arbitrio de una de las partes. De la norma se desprende la sanción de nulidad cuando falta la determinación del precio. Es decir, fijar una suma dineraria, el pago del precio tiene que estar expresado íntegramente en dinero. Cuando el precio ha sido determinado arbitrariamente por una de las partes, el precio es irrisorio, muy bajo, simulado, por ende el contrato de compra-venta es nula. El comprador paga el precio, la suma de dinero determinado al vendedor, este último transfiere el bien enajenado mueble e inmueble, es donde aparecen los elementos esenciales del contrato de compra-venta: el precio y el bien objeto de la venta. Por ende es válido el contrato de compra-venta. Determinación del precio por un tercero. Ambas partes en el contrato de compra-venta fijan que el precio del bien mueble e inmueble lo determinará un tercero. El Código Civil en su artículo 1544 establece: es válida la compra-venta cuando confía la determinación del precio a un tercero, designado en el contrato o a designarse posteriormente, siendo de aplicación las reglas establecidas en los artículos 1407 y 1408. De la norma se desprende la manifestación de la voluntad, el arbitrio de equidad y el mero arbitrio. Las partes se someten a la obligación de un tercero designado en el contrato o a designarse posteriormente para que determine el precio del bien mueble e inmueble por el arbitrio de equidad. Es la obligación del tercero determinar en suma de dinero el monto del precio del bien, teniendo en consideración el informe pericial de tasación actualizada del bien materia de la venta. Es obligatorio para las partes. Si ambas partes se someten que la determinación del precio del bien mueble e inmueble es el mero arbitrio de un tercero, en el caso que el tercero determinó la suma de dinero, se fijó el monto en dinero del precio del bien mueble e inmueble. Sin embargo, una de las partes no están de acuerdo con la determinación del precio del bien, determinación con dolo, el precio bajo, alto, muy alto. El perjudicado solicitará al juez competente la anulación de la determinación del precio. Por ende, se declarará el contrato nulo por el precio. En el caso que no existiera la decisión del tercero de determinar el precio y no existiera un acuerdo de ambas partes para sustituirlo, por ende el contrato será nulo. Determinación del precio en función de la bolsa o mercado. El precio se determinará de acuerdo a la bolsa de valores, que es donde se realizan las transacciones comerciales con la intervención de agentes especializados que compran y venden bienes en el día y lugar determinado. El precio se determinará de acuerdo al mercado, que son en las plazas, en las ferias, en el día y lugar determinado. El Código Civil en su artículo 1545 se establece: es también válida la compra-venta si se conviene que el precio sea el que tuviera el bien en bolsa o mercado, en determinado lugar y día. De la norma se desprende dos términos: la bolsa o mercado. En la bolsa de valores o mercado, la cotización y su precio es variable en el día respecto al precio del bien en su apertura y cierre. En la plaza o feria, el precio del bien se determinará en el medio proporcional del día o se regirá por acuerdo expreso de las partes en qué momento del día y lugar de ubicación de la bolsa o mercado se determinará el precio del bien. Reajuste automático del precio. Es dar un nuevo reajuste al precio. En el Código Civil en su artículo 1546 se establece: es lícito que las partes fijen el precio con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1235. De la norma se desprende que las partes determinan el precio en el contrato de compra-venta de acuerdo a los índices de reajuste automático que fije el Banco Central de Reserva del Perú. El caso de índice de reajuste automático es el índice de precio al consumidor, que es publicado mensualmente en el Diario El Peruano, respecto al dólar americano, el euro y el sol. En el caso de mercancía, las partes deben pactar en el contrato de compra-venta que el pago de la deuda se cumplirá al valor del oro en la fecha de pago u otra forma de determinación de precio, que expresamente pacten las partes en el contrato de compra-venta. Fijación del precio a falta de determinación expresa. El precio debe pactarse la determinación del monto de dinero, el día, lugar donde se realizará el pago en suma de dinero a la transferencia o entrega del bien mueble e inmueble. El Código Civil en su artículo 1547 establece: en la compra-venta de bienes que el vendedor vende habitualmente, si las partes no han determinado el precio ni han convenido el modo de determinarlo, rige el precio normalmente establecido por el vendedor.
Si se trata de bienes que tienen precio de bolsa o de mercado, se presume, a falta de indicación expresa sobre el precio, que rige el del lugar en que debe realizarse la entrega. En el supuesto que las partes no han determinado el precio ni convenido el modo de determinarlo, se presume que se fijará el precio donde el vendedor habitualmente realiza la venta del bien mueble e inmueble. En el supuesto que las partes no pactaron expresar el precio en el contrato de bienes que tiene precio de bolsa o mercado, se fijará el precio en el lugar, el día de entrega del bien, que sería en lugar de la bolsa de valores o lugar de la plaza o feria donde se ubica geográficamente. El precio del bien inmueble. El precio se determina por metro cuadrado. Sin embargo, dicho precio por metro cuadrado varía de acuerdo al distrito de la ciudad de Lima. El diario El Comercio lo determina desde $800, $1000, $1500 hasta que sobrepasan los $2000 por metro cuadrado. Se incrementa el precio del bien inmueble por la zona del distrito, que es tranquila, segura, residencial, de excelente ubicación, cerca de principales centros comerciales, universidades, comisarías, hospitales, parques, centros de recreación, etc. Para comprar un bien inmueble y pagar su precio, primero se determina su valor comercial del bien inmueble. Por ejemplo, una propiedad tiene una superficie o área de 120 metros cuadrados y el valor de su metro cuadrado es de $1000. Se multiplica $1000 por 120 es igual a $120.000. Es el precio de la propiedad. Al estar determinado el precio de la propiedad, el comprador acepta y paga el precio. El vendedor está obligado a pagar el impuesto a la renta a la SUNAT, Superintendencia Nacional Administración Tributaria, que es la entidad que grava a la ganancia obtenida por la venta de un bien inmueble. El dinero a pagar es aplicando el 5% a la diferencia del valor cuando adquirió la propiedad entre el valor de la venta actual. El impuesto a la renta se paga a la firma de la minuta redactada por el abogado, que es requisito para que el contrato de compra-venta sea elevado a escritura pública por el notario. El vendedor paga el impuesto predial a la municipalidad del lugar donde se ubica la propiedad. Se grava el valor del predio en base al autovalúo. Se paga hasta el año que se efectúa la venta. Se presenta al notario público el pago del impuesto predial en original o constancia de no adeudo. El pago de arbitrios lo cancela el vendedor a la municipalidad hasta el mes que se realiza la transferencia. El pago de arbitrios es por limpieza pública, parques, jardines y vigilancia. El comprador está obligado a pagar el impuesto de alcabala al SAP, Servicio de Administración Tributaria, y en provincia se paga a las municipalidades del lugar donde se adquiere la propiedad. Se grava la transferencia del bien inmueble. El dinero a pagar es aplicando el 3%, restando el 10% UIT, que equivale a 42.000 soles, al valor de la transferencia del bien inmueble. El impuesto de alcabala se paga a la firma de la minuta redactada por el abogado, que es requisito para que el contrato de compra-venta sea elevado a escritura pública por el notario. El precio del bien mueble. El precio se determina de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Según Alfred Marshall, dice: la utilidad gobierna la demanda y los costes gobiernan la oferta. Estas dos hojas de la tijera determinan los precios. La oferta son los bienes muebles en venta que existen en el mercado. La demanda es la cantidad de bienes muebles que los compradores por necesidad, satisfacción o gusto adquieren. Por ser el mercado de libre competencia, se origina la negociación entre el vendedor y comprador sobre la venta del bien mueble y su precio en dinero determinado. Se permite al vendedor fijar precios para todos los bienes, es decir, fijar el precio de un bien en relación de su cambio por dinero. Al adquirir un bien mueble, en el caso de un vehículo, el propietario paga el impuesto vehicular, que es un tributo municipal que se paga a partir del año siguiente de su inscripción en el registro de propiedad vehicular, es decir, el 1 de enero del año siguiente.
El propietario enajena su vehículo tiene la obligación de pagar el impuesto que corresponde a ese año. El comprador se obliga a pagar el impuesto a partir del año siguiente y subsiguiente porque el impuesto se paga durante 3 años. El dinero a pagar es aplicando el 1% de la base imponible, que es el valor original de adquisición, el cual no será menor a la tabla referencial que aprueba anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en consideración el valor de ajuste por antigüedad del vehículo. En la venta de otros bienes muebles o productos se paga un impuesto general, que se denomina IGB, Impuesto General a la Venta. Es establecido por SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que es la entidad que grava la venta de otros bienes muebles o productos. El comprador es el que paga en el momento de adquirir el bien mueble. Al pagar su precio por el bien adquirido, se aplica al precio de la compra el 18%. Precio determinado por peso neto. El precio se determina al peso real de cualquier mercancía o producto. El Código Civil en su artículo 1548 establece, en la compra-venta en que el precio se fija por peso, a falta de convenio se entiende que se refiere al peso neto. De la norma se desprende que el precio se fija por peso neto. A falta de convenio en el contrato de compra-venta se fija el precio al peso neto o peso real de la mercancía vendida descontando su envase o caja. El interés del comprador es el peso neto de la mercancía o producto que adquiere para la fijación del precio. Existen dos formas de expresar el precio de una mercancía o producto que son: primero, el precio bruto o precio inicial, que es el precio sin los impuestos de ley, incluye margen de ganancia o beneficio. El efecto no coincidirá con el precio venta de la mercancía o producto. Segundo, el precio neto o precio final es el precio bruto más la imposición del impuesto de ley. Deviene como resultado el precio neto de la mercancía o producto.